Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Sí, buenas noches. Estela, Katy, Nancy, Rose, eh, bienvenidas y todos aquellos que estén conectados. Muy buenas noches. Sí, son las 8:04. Me pasé. Bien, la clase de hoy, sí, es una clase, podríamos decir, que nos ayuda a comprender de lo que realmente hemos estado hablando por todas las clases, ¿cierto? Que tiene que ver con la creación. Y de ahí viene, ¿cierto?, el término, el nombre que tiene la clase, que es el fuego sagrado, ¿sí? Esta clase, voy a anotar ahora mismo, es la número 8 de la fase B. Y en realidad, ¿cierto?, nos va a llevar a unas comprensiones, ¿cierto?, respecto a lo que es el proceso del fuego sagrado, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos, ¿cierto?, a la creación y hablamos, ¿cierto?, de cómo Dios desarrolla la creación en el mundo, en el universo, en el todo, nosotros estamos hablando de un proceso, ¿cierto?, tanto exterior como también interior, que es lo que realmente hemos ido haciendo énfasis. Es necesario comprender que todos los desarrollos, ¿cierto?, creacionales o de creación tienen la misma dinámica, la misma forma, porque realmente son el reflejo de lo que internamente debe ocurrir, ¿sí? Es por eso que nosotros cuando hablamos de Dios, hablamos que en el fondo lleva a cabo la creación desde nada, desde ¿cierto?, de la no existencia de nada. Y uno dice, qué extraño, ¿cómo será eso? Bueno, Dios en sí mismo es, ¿sí? Y desde ahí es que puede proyectar todo lo creado. Ahora, lo que hay que tener muy claro, ¿cierto?, es que realmente Dios es la fuerza creadora. Y eso, al momento de ocurrir, ¿cierto?, necesita gradualmente plasmarse. La primera forma, ¿cierto?, de entender es que Dios necesita desdoblarse en sí mismo, ¿cierto?, para poder generar la creación. Y eso lo hemos visto por ahí en la dualidad, ¿cierto?, en la clase de la fase A. Entonces, ahí, ¿cierto?, padre y madre existen para que se puedan, ¿cierto?, unir y desarrollar la creación. Esa creación, ¿cierto?, es en el fondo el fuego. El fuego es lo que todo, ¿cierto?, crea. Es todo lo existente, es lo que todo lo transforma. Y finalmente es lo que realmente da la posibilidad del cambio y de la vida. Es como ver el sol, ¿cierto? El sol que nosotros tenemos es exactamente eso. Es una creación que en su manifestación produce y da, ¿cierto?, vida a todo lo existente. Si el sol se apagara, nada de lo existente, ¿cierto?, seguiría siendo. Entonces, desde ahí uno va comprendiendo que finalmente el sol, este que vemos, y el sol, ¿cierto?, universal, que todo lo mantiene, tiene la misma forma de funcionar. Y también ese sol interior que nosotros tenemos, que nosotros somos. Lo que pasa es que hoy en nosotros no está, ¿cierto?, completa la creación. Solamente está un aspecto que es lo físico, ¿cierto? Está el terreno fértil para desarrollarlo, la oportunidad de desarrollar esa creación. Entonces, en el largo del curso, lo que estamos buscando es que todos nosotros lleguemos a comprender que efectivamente en el sol, en el fuego, ¿cierto?, está la posibilidad de la transformación. Cada átomo es realmente, ¿cierto?, la posibilidad de la transformación. Cada átomo en nosotros contiene lo que es realmente el fuego, que es lo que da la capacidad de crear. Esto en realidad lo vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Hay que entender, ¿cierto?, hay que comprender que Dios, para poder
desarrollar la creación necesita fecundar, ¿sí?, el caos. Este caos que está aquí es el mismo caos del que nosotros hemos, ¿cierto?, hablado bastante, que es nuestra propia psiquis, nuestra psicología, que en el fondo es nuestra propia envoltura seminal, es la que contiene el caos. Ese caos en el cual, ¿cierto?, o el caos espermático del primer instante, que en el fondo se habla del proceso creativo del todo, está igual reflejado en nosotros aquí, en nuestra envoltura seminal. Entonces, para que esta envoltura seminal sea fecundada y se produzca la transformación, es necesario comprender, ¿cierto?, que Dios que habita en la parte superior nuestra, ¿sí?, baje a fecundar. Y es por eso que es, ¿cierto?, desde aquí donde viene la bajada de energía sexual, ¿cierto?, a diario, pero nosotros no fecundamos aquí el caos. Lo que habitualmente hacemos es perder la energía, derramar la energía, ¿cierto? Entonces, cuando ya hemos ingresado a estos estudios y empezamos a darnos cuenta de esta necesidad de cambio, es que comprendemos que es necesario que se fecunde el caos para que se produzca la creación de estos cuerpos. En el fondo, la creación del universo, que es como es afuera, ¿cierto?, es adentro. Entonces, poder desarrollar esta creación de este universo con sus soles, ¿cierto?, con toda esta vida que está ahí a la espera de que sea, ¿cierto?, fecundada, es lo que en realidad hay que comprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla esta fecundación del caos para que se produzca la creación, que es lo que en el fondo estamos haciendo? Primero, ¿cierto?, debe de dejar de ocurrir la pérdida de la energía para que en realidad empecemos a crear con esta energía. Bien, ¿cómo se produce esta creación? Principalmente en base a la comprensión y a la eliminación, ¿sí? Transformar la materia, ¿cierto?, caótica en una sustancia creativa, es decir, que pueda desarrollar esta creación, requiere, ¿cierto?, que dejemos de, o que pierda la sustancia original densa y se transforme y se sutilice. Para que ocurra eso, la base fundamental es la comprensión que debe, ¿cierto?, ocurrir en nosotros. Esta comprensión es en base, ¿cierto?, a los procesos reflexivos y a la eliminación. ¿Qué es lo que está pasando allí, cierto? Es que vamos a ver que se va a transformar esa materia densa, ese caos espermático, ¿cierto?, que nosotros todos tenemos en nuestras gónadas sexuales, se transforme y alcance la cualidad para ser, ¿cierto?, parte de la creación. Así como está hoy, no puede ser. No tiene ninguna posibilidad, porque está demasiado, ¿cierto?, denso, demasiado oscuro. Entonces, es así, ¿cierto?, que se produce la transformación a nivel molecular y atómico en nuestra energía. Nosotros gradualmente, ¿cierto?, a través de la reflexión que nos lleva a la comprensión y la eliminación, ¿cierto?, vamos a transformar cada uno de los átomos de nuestra energía, de nuestra envoltura seminal, produciendo esa transformación. Cada liberación, ¿cierto?, de cada átomo, ¿cierto?, que vamos liberando, al eliminar el defecto, va saliendo ese átomo, se va sumando a otro, se va sumando a otro, se va sumando a otro, va produciendo, ¿cierto?, en nuestro sistema seminal una transformación de ese sistema seminal, de esa fuente, que no es más que, ¿cierto?, Cristo. Todo lo que hemos desarrollado, ¿cierto?, comenzando, ¿cierto?, de lo que estábamos hablando de cómo se genera la creación, todo tiene que ver con lo mismo. Se dice que Dios es dioses que se unen para crear por medio del verbo. Y eso es bien importante, comprender la trascendencia del verbo que tiene, ¿cierto?, en la creación.
Ese ejército de la voz, el ejército de la palabra, no nace de la nada, nace de la transmutación de la energía sexual. La energía sexual, ¿cierto? Y cada uno de sus átomos tiene encerrado porcentajes de conciencia. Y esa conciencia es energía sexual. Cuando uno elimina el ego, y como decía, ¿cierto? Va sumando con otro, con otra y con otra chispa, va provocando más y más y más luz. Pero esa luz no tiene mayor, ¿cierto?, posibilidad de cambio si es que no es transmutada y es parte de lo que es la creación de los cuerpos que hemos mencionado, de los cuerpos solares. ¿Sí? Parece que queda un poquito. Ya. Bueno, entonces, Dios, ¿cierto? Y este caos que tenemos todos, baja, ¿cierto? Para poder generar la transformación se debe fecundar. Y ya dijimos, ¿cierto?, que fecundar se logra a través de esta modificación, eliminando el ego, ¿cierto?, a través de comprensión y reflexión. Bien. Esto, ¿cierto?, es lo fundamental. Pero nada de esto es posible si no se llega a la castidad, si no se logra la castidad. Eso es fundamental y siempre debe estar muy claro en estos estudios. No buscamos, ¿cierto?, que nos engañemos y nos contemos historias muy bonitas, sino en realidad vamos a lo que de verdad es objetivo. Entonces, si una persona no logra la castidad, esta transformación no va a ocurrir porque en el fondo, cuando ya baja, ¿cierto?, Dios al caos y busca ordenar, este ordenamiento, ¿cierto?, es esa fecundación, luego tiene que subir, y ahí viene la creación. Ahí viene realmente la creación, la generación, ¿cierto?, de la vida dentro de nosotros mismos, de ese universo interior. Entonces es bien importante comprender que la base de esto es, ¿cierto?, la castidad. Para poder lograr, ¿cierto?, que esto ocurra, esta transformación, esta creación de la que hemos estado hablando, es necesario que logremos la castidad. Y cada porcentaje que dijimos, ¿cierto?, es que se va liberando, va provocando más y más chispas de conciencia. Eso en sí mismo, esa conciencia que se libera, ¿cierto?, es pequeñas partículas de divinidad, del ser, de Cristo, como uno quiera llamar, pero en realidad, ¿cierto?, para este caso vamos a entenderlo como energía crística, que es la que en realidad está encerrada allí. Bien, no ocurre esto de manera inmediata, no, vamos a ir viendo, ¿cierto?, que es necesario también comprender que este es un proceso. Cuando nosotros hablamos de la mayoría de los seres humanos, esto es un coxis, ¿sí?, el huesito final. La mayoría de los seres humanos, ¿cierto?, tiene el orificio, ¿cierto?, central final del coxis cerrado, ¿sí? También se conoce como triveni, este punto. Originalmente, ¿cierto?, inicialmente las energías ascienden por Ida y Pingala. ¿Sí? Y aquí, ¿cierto?, en este punto, que se llama Chuchumnar, se produce, ¿cierto?, un encuentro de estas dos corrientes, de estas dos energías. Inicialmente los vapores, ¿cierto?, en la práctica sexual, van a subir por estos dos canales, Ida y Pingala, permanentemente, mientras, ¿cierto?, estamos en procesos de muerte y de transmutación sexual. Bien, ¿qué es lo que es interesante? Que estos vapores gradualmente van a producir aquí un encuentro, ¿cierto?,
de tanto de energía positiva como negativa, ¿sí? Que está aportada solamente, este aporte de energía positiva y negativa se da en la unión sexual. Por eso se requieren de los dos polos para que se produzca ese aporte de energía. Cuando este aporte de energía, ¿cierto?, existe y se está, ¿cierto?, permanentemente en esa posición, en esa situación, se produce un desarrollo, ¿cierto?, vamos a llamar en términos sencillos, de un proceso de inducción. Es decir, como ya hemos en otras ocasiones, ¿cierto?, mencionado, la inducción es cuando una corriente mayor arrastra a una menor. Y ese proceso de inducción lo que va a hacer es abrir este punto. Y es allí, ¿cierto?, cuando se produce por este canal, que vamos a conocer como Nadi Chitra, ¿sí? Se produce por este canal, ¿cierto? El Nadi que corre por ahí se llama Nadi Chitra, es que se produce el ascenso del Kundalini. Pero ese ascenso del Kundalini nació, ¿cierto?, y es finalmente todas las chispas, ese Kundalini, son todos los electrones de energía que se han ido liberando con la muerte psicológica. Este punto, ¿cierto?, cuando ingresa aquí la energía, nosotros le llamamos fuego sagrado. Esto es, ¿cierto?, lo que alquímicamente en realidad vamos a entender que es el proceso, ¿cierto?, de lograr la iniciación, ¿sí? Voy a leer porque... ya, las preguntas las vamos a dejar para el final, pero lo que está preguntando Paz está súper interesante, ¿sí? Lo vamos a ir dejando para el final para poder ir generando la idea central de todo esto, ¿sí? Bien, cuando ocurre esto, ¿cierto?, de que empieza a ingresar, gracias al nacimiento del fuego sagrado, el fuego sagrado, ¿cierto?, está aquí. Ahora tengo tantos lápices. Es que en realidad hemos dicho el iniciado recibe una espadita, ¿sí? Que no es más que el simbolismo, que tiene cierto más empuñadura que la hojita chiquitita, pero es el símbolo internamente, y también internamente es una espada, en donde, ¿cierto?, se produce ese ingreso. Ese fuego sagrado, ¿cierto?, que ingresa por aquí, tiene que seguirse levantando, ¿ya? Y es por eso que se debe mantener la castidad, y ya aquí la persona entró como un iniciado, y debe ascender permanentemente su energía sexual. Para poder, ¿cierto?, realizar esto de una manera tal de que nunca más se pierda la energía. Cada pérdida de energía, ¿cierto?, si tiene una caída sexual, estando, ¿cierto?, en pareja, transmutando, o en cualquier situación, ¿cierto?, pierde la energía sexual, lo que empieza a ocurrir es que vértebra por vértebra, pueden ser una o dos vértebras, ¿cierto?, que pierde en cada una de esas caídas. Entonces podría ir ascendiendo, pero también podría caer o bajar. Y si sigue bajando, va perdiendo más y más, y finalmente, ¿cierto?, puede realmente verse muy complicado, porque este ascenso de la energía sexual del fuego, en este caso sagrado, no es algo mecánico. Está desarrollado directamente con lo que se conocen como los méritos del corazón, ¿sí? Porque aquí hay tres elementos que entran en relación, ¿cierto? El mercurio, que es la energía sexual, el azufre, que son los yoes, y la sal, que es, ¿cierto?, el sacrificio por la humanidad. Son tres elementos que son, desde el punto de vista alquímico, lo que van a hacer el trabajo, ¿sí? Nosotros, ¿cierto?, tenemos mercurio, y lo que hace el mercurio, ¿cierto?, que es la energía sexual, es fecundado por el azufre. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que eliminamos yoes, estos van dando la posibilidad de desarrollar el mercurio, que es la energía sexual, o fuego sagrado. Finalmente, el fuego sagrado es los mismos yoes que han sido liberados y que se empiezan a meter por este canal. Entonces, este es un proceso
que tiene que irse llevando muy, muy juiciosamente. Esto no es ni para personas que anden jugando con el sexo, ¿cierto? Que andan cambiando de pareja, no es para personas que no tengan claro para dónde van. Esto no ocurre de casualidad, esto no es un accidente, no, es algo muy consciente. Entonces, internamente, la persona recibe un niñito, ¿cierto? Se dice el Moisés interior. Y lo tiene que ir llevando y lo va desarrollando, ¿cierto? Ese Moisés salvado de las aguas, ¿cierto? Moisés. Ese es el símbolo del Moisés realmente. Es el Moisés interior, es aquel que lo hemos salvado de acá, de ese caos espermático, lo salvamos de esas aguas que se perdían y ya, ¿cierto? Empezamos a levantar. Entonces la energía no solamente baja ahora y se pierde, sino que ahora baja y empieza a subir. Por eso internamente a uno le van a mostrar, ¿cierto? Dos ríos, o dos corrientes de agua, o dos acequias, ¿cierto? Una viene con agua limpia y luego la otra con agua, ¿cierto? O perdón, una con agua sucia o con agua clara y la otra, ¿cierto? Con agua oscura, en fin. Pero están mostrando, o simplemente ve dos aguas, una que sube y otra que baja, listo. ¿Pero qué está indicando todo eso? Que ha puesto a funcionar este mecanismo. No todas las personas lo logran. Hay que tener mucha claridad. Esto requiere, ¿cierto?, que se haya metido uno a hacer el trabajo realmente y seriamente en pareja. ¿Sí? Entonces, luego, este ascenso de la energía se va procesando de acuerdo a los medios del corazón, gracias a este fuego sagrado que se despierta, y se llega a un punto acá, donde se logra, ¿cierto?, o se empieza el proceso de cristificación. ¿Dónde es eso? Cuando ya estamos, ¿cierto?, entre la cuarta y quinta iniciación, ¿sí? Allí, en una vértebra específica, entre estos dos centros, es que se verifica el nacimiento del Cristo interno. Este nacimiento, ¿sí?, deja ya inmediatamente ya de verse internamente al Moisés interior, sino que ahora ya recibe al Cristo, como un bebé, tal como uno lo ha visto, ¿cierto?, en los pesebres, ¿cierto? Es una simbología de todo lo que ocurre internamente. Entonces, este Cristo, ¿sí?, que ha sido realmente la misma energía que está en transformación, es el que tiene que completar la unión, pero realmente esto ya es una decisión que tiene que verse en este punto, porque aquí llega la decisión de los dos caminos, ¿sí? Camino espiral, camino directo. Camino espiral, ¿cierto?, que en realidad no lleva al ser, que es el nirvana, y el camino directo que lleva a este iniciado ya maestro a esta altura, lo lleva al camino, ¿cierto?, del ser. Cuando ocurre esa decisión, es decir, se elige el camino directo, es que va a tener que volver, ¿cierto?, a hacer todo el trabajo de nuevo. Porque en este primer proceso fueron creados los cuerpos de luz, y lo que se va a crear ahora, perdón, los cuerpos de oro, perdón, los cuerpos de fuego, voy a escribirlo bien, ¿sí? Lo primero, ¿cierto?, lo que creamos inicialmente fueron los cuerpos de fuego. Y luego vienen los de oro. Y esto es primera montaña. Y esto es segunda montaña. Luego vienen los de luz, que es la tercera montaña. Entonces, el primer proceso que ya vimos, ¿cierto?, con la creación, ¿cierto?, la entrada por la médula, ya tiene que ver solamente con la primera montaña, cuerpos de fuego. Y al culminar arriba, viene el proceso, ¿cierto?, de elección de los caminos y el Cristo, el nacimiento solamente del Cristo. Cuando se culmina, ¿cierto?, se inicia aquí con el 72, pero al culminar se llega al 84, el Cristo ya ha tomado, ¿cierto?, posesión de los procesos, ¿cierto?, sexuales, instintivos, emocionales, intelectuales, motores. Pero no está todavía encarnado. Tiene posesión, tiene cierto manejo, pero el Cristo todavía no puede encarnar a esa persona porque el cuerpo o los cuerpos que se han creado no están en la condición todavía de resistir ese voltaje de energía que es el Cristo. Entonces viene la necesidad de una segunda montaña en donde
ya definitivamente viene la creación de los cuerpos de oro. ¿Y para qué esa segunda montaña? ¿Cuál es el sentido de esa segunda montaña? Principalmente eliminar los yoes causa. ¿Sí? Esto también se conoce como, ¿cierto?, el mercurio seco, ¿sí? Que en el fondo es el yo causa, mercurio seco. Y luego tenemos, ¿cierto?, el azufre ahora se tiene que arsenicar, es decir, aquí en esta segunda montaña los procesos son en donde se elimina el yo causa y en donde tiene que morir todo lo que es el deseo, absolutamente. Ese tipo de relaciones sexuales todavía, vamos a decir, ¿cierto?, bestiales, ¿cierto?, en donde hay muchas cosas grotescas dentro de la unión sexual y eso tiene que desaparecer absolutamente. Todo ese fondo, ¿cierto?, animalesco que está dado por los yoes, en el fondo, finalmente, debe ser eliminado en esa segunda montaña. Por eso, ¿cierto?, los yoes secos se trabajan, es decir, los yoes causa, y se debe, ¿cierto?, arsenicar el azufre, que no es nada más que quitar toda sombra de deseo. Entonces, para que se produzca esta segunda montaña, también hay un fuego sagrado, ¿cierto?, en donde se va a volver a hacer este ascenso. Aquí también se recibe una espada. Es la misma espada, pero ahora está transformada. Ya no es de plata, es de oro. Haciendo alusión a que este proceso, ¿cierto?, se tiene que volver a realizar. ¿Para qué? Para poder dar la calidad a esos cuerpos para que resista este voltaje del Cristo, que uno no se lo imagina. Pero ese Cristo realmente al final y al cabo es la misma energía sexual que ha sido, ¿cierto?, perfeccionada, que ha sido, ¿cierto?, llevada a otros niveles de pureza. Y eso es lo que finalmente se transforma en un verdadero maestro, ¿cierto?, creador. Lo mismo que, ¿cierto?, estábamos desde el inicio mencionando. Es decir, la capacidad de crear con el verbo. Y eso es lo que hace un verdadero, ¿cierto?, ser divino, consciente, un maestro o un Dios, que ya ha logrado encarnar y ha subido y está en el proceso de segunda montaña, pero está trabajando solamente en los yoes causa. En este proceso, cuando ya la ha terminado, hablamos de un 99% de conciencia. Y su trabajo va a ser distinto, porque en la primera montaña, ¿cierto?, la relación sexual, la unión sexual, el Sahaja Maituna, el nombre, ¿cierto?, que nosotros vamos a entender esotéricamente que tiene la transmutación sexual, se ha hecho para poder nacer, para poder crear los cuerpos de fuego. Pero en la segunda montaña ya se utiliza la energía sexual para la eliminación, ¿cierto? Ya ese fuego sagrado es para la eliminación de los yoes causa. Y ahí es la montaña de la muerte, ¿sí? La primera del nacimiento, la segunda de la muerte y la tercera del sacrificio de la humanidad. Ese proceso siempre, en este caso también, va a requerir, ¿sí?, de esta energía que es el fuego sagrado, que no es nada más que nuestros propios yoes eliminados, ¿sí? Porque aquí ya eliminar el origen mismo del ego es son trabajos muy, muy fuertes que uno, ¿cierto?, no se logra imaginar. Se hablan de los trabajos de Hércules, ¿sí? Porque ya a esta altura hablamos de seres, ¿cierto?, que tienen unas capacidades muy, ¿cierto?, potentes respecto a lo que es el trabajo interior, ¿sí? Este es el fuego sagrado, ¿sí? Esta es la energía que renueva, transforma y crea. Y si ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, cuando hablamos de esta creación, es la creación del propio universo interior. Esa es la búsqueda finalmente de todo este trabajo, crearnos como seres conscientes y no, ¿cierto?, como seres en penumbra que en este instante somos. ¿Ok? Esa es la clase del día, ¿cierto? Y tiene que ver con este desarrollo y finalmente con la idea de poder comprender que el fuego sagrado está y es nuestra propia energía sexual. Y esa energía sexual no es nada más que nuestros propios yoes condensados en densidad. Por eso hay que romper esa densidad, liberando los electrones,
¿cierto? Estas moléculas liberan átomos y después electrones. Esos electrones, ¿cierto? Son los yoes causa, que dan fundamento al trabajo ya de los cuerpos de oro. Esta parte es interesante comprenderla cuando uno se da cuenta que en realidad nada se pierde, ¿cierto?, en el universo. Todo está en constante transformación, pero esta transformación se tiene que hacer conscientemente para que ocurra. ¿Sí? Si tenemos preguntas, podemos ir, ¿cierto?, haciéndolas para que vaya quedando más claro. Dice, parece que no sé si hay alguna más arriba. Se nos unió Paz, Itchel, Berta, Matías. Los signos de agua también poseen fuego interno, pienso que sí, pero no es fuego, sino un tsunami. Bueno, aquí no hay que confundirse, Matías. Ya no estamos hablando de los signos del zodiaco ni nada por el estilo, ni fuego interno relativo, no. Eso queda fuera de lo que estamos hablando. Esto tiene que ver con la naturaleza interior y uno va saliendo de todas esas influencias, ¿sí? Es real que hay una influencia de los astros sobre nosotros, eso es indudable, pero en realidad nosotros estamos buscando trascender todo ese tipo de influencia, ir mucho más allá, y esto tiene que ver con no una situación mecánica como lo que quizás sean, ¿cierto?, los signos del zodiaco o esas cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de, pues se habla de la revolución de la conciencia, porque no tiene que ver con la mecánica en que estamos, ¿cierto?, funcionando. Herbert dice, buenas noches, sí, Viviana, también, Matías, Brian. Buenas noches, Vanessa, Paz. ¿Por qué esa primera partícula que está en un estado perfecto decide encarnar o precipitarse en la materia si se va a corromper con los yoes o egos, ¿cierto? ¿Por qué no permanece en un estado divino y puro? Qué bonita tu pregunta y es muy interesante, Paz, porque fíjate, la búsqueda finalmente en la divinidad está en perfeccionarse a sí misma, ¿sí? Nosotros tenemos la idea de el absoluto, que es el sagrado sol absoluto de donde todo humano. Y de hecho los maestros dicen, es el primer escalón de la sabiduría. Y uno dice, ¿cómo? ¿Sí? O sea, uno llega allí con maestría y lo que sigue más arriba es más trabajo todavía, mucho más. Entonces, para uno comprenderlo, es difícil verlo así tan directo. Viven en un estado, ¿cierto?, de sabiduría, sí, pero la divinidad se quiere mejorar a sí mismo. Fíjate que hay divinidades que están a cargo de constelaciones, ¿cierto?, de planetas, ¿sí? Hay divinidades que tienen a cargo, ¿cierto?, universos y galaxias. Y galaxias dentro de galaxias. Pero para eso hay regencia, hay una estructura y un orden que lo lleva todo esa, ¿cierto?, funcionando en perfecta armonía. Entonces, para que uno comprenda, si hoy uno no es dueño ni de la ropa que tiene, ¿cierto? Con suerte uno sabe pagar sus cuentas y esas cositas. Pero lo que se busca es que uno comprenda que finalmente un maestro, una divinidad, cuando ya va logrando una escala, necesita y naturalmente busca subir a la siguiente escala. ¿Por qué? Porque a mayor ascenso, la capacidad, ¿cierto?, de hacer por y para los demás es mucho más grande. Es como una empresa, ¿cierto? Si uno está y uno le toca un puesto de, no sé, secretario, sí, ya, listo, hace varias cositas y funciona y ayuda en su sección. Pero resulta que después, ¿cierto?, estudia, se prepara, se capacita y subió y ya ahora es, ¿cierto?, secretario, pero de gerencia. Ya no le llegan, ¿cierto?, las copuchas de allá no, le llegan ciertos temas un poco más delicados y tiene que tener, pero va teniendo más capacidad de incidencia, ¿cierto? Aumenta su rango de acción. En la conciencia es algo parecido, sino bastante similar. Los alcances que adquiere uno, los alcances que adquiere un ser consciente son mayores. Y eso en el fondo, ¿qué es? Amor. Esa es finalmente la energía que todos entendemos que, ¿cierto?, es la máxima energía, es eso. El amor son obras por el todo. Nosotros tenemos un alcance limitado porque nuestra conciencia ya está muy atrapada y es lo que hemos ido, ¿cierto?, viendo en toda la fase A y ahora en la fase B.
Entonces lo que buscamos es empezar a liberar ese amor. Si finalmente esa es la capacidad de amar, es la capacidad de hacer por y para los demás, pero debemos partir por nosotros. Entonces cuando ya un ser ha alcanzado maestría, ya tiene, ¿cierto?, la capacidad de amar. Por eso la tercera montaña, que se refiere a los cuerpos de luz, es finalmente todo está enfocado en el sacrificio por la humanidad. Porque desde allí, desde este sacrificio, es que experimenta ya el amor. Fíjate que solamente pareja, en práctica, es hasta este nivel, hasta los cuerpos de oro. Ya a este nivel no necesita pareja. ¿Por qué? Porque aquí ya se unió alma divina y alma humana. Nosotros, esta expresión, alma que debiéramos llegar a ser alma humana, se une con la alma divina y ya no hay necesidad de tener cierto vínculo con mujeres o con hombres, dependiendo del sexo de uno, ¿cierto? No hay pareja, no hay necesidad de pareja. ¿Por qué? Porque ya se transformó en un mutante. O sea, todo su organismo, su biología, todo está en constante transformación a sí mismo. Ya alcanzó un nivel de conciencia superior. Pero eso requiere un trabajo grande. Entonces, llegar luego a esto se dedica solamente al sacrificio por la humanidad. Solamente, y cierto, los trabajos que le quedan son pequeñas, ese 1% que le falta, son pequeños trabajos, ¿cierto? O mejor, más que pequeños trabajos, son trabajos muy íntimos que están relacionados con otras comprensiones mucho mayores que quizá uno hoy no los logra, ¿cierto?, ver, ni siquiera imaginar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar con mayor conciencia y poder servir mejor. Entonces luego busca subir otro escalón de conciencia. Y ahí viene un proceso que se llama, ¿cierto?, tirar la piedra al agua o disolver la piedra, ¿sí? Que tiene que ver con, el fondo, deshacer todo el trabajo conscientemente, unirse sexualmente y botar todo lo que hizo para luego volver a levantarse. ¿Y para qué dice uno con lo que tú preguntas? Para mayor experiencia. A mayor experiencia, más conciencia. Y lo puede volver a hacer. Tercera vez, ¿cierto? Vuelve y tira la piedra al agua, que simbólicamente alude, ¿cierto?, a practicar sexo, ¿cierto? Con derrame o sin derrame. Bota la piedra, listo, dice. ¿Y para qué? Para volver. Se dice, ¿cierto?, que se puede llegar hasta 7 veces, ¿sí? ¿Pero por qué? Solamente porque el ser necesita y desea más experiencia, más conocimiento. ¿Para qué? Para ayudar más. Porque con la comprensión que uno tiene como secretaria o secretario, ¿cierto? Ahí, adelantito en la entrada, uno algunas cosas entiende y algo puede hacer. Pero si ya es el secretario de gerencia, hay cosas que, o sea, puede mover los hilos mucho más lejos, ¿sí? Para hacer. Para seguir la analogía que mencionábamos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Y por eso que hay que darse cuenta que todos son procesos y cada quien está en el suyo. Brian dice, cuando entra el Kundalini al orificio, ¿no se cierra más o necesitas transmutar la energía sexual siempre para mantenerlo abierto? Claro que sí. Se transforma, ¿cierto?, una persona que tiene que estar practicando permanentemente. Evidentemente, ¿cierto?, cuando se produce la unión de estas dos corrientes positiva y negativa, y luego de un tiempo ya realmente se activa, se rompe el orificio, ¿cierto?, que es un pequeño orificio, en donde se produce el ingreso de la energía. Se dice que inclusive duele, ¿ya?, para que uno tenga muy clarito, que no es algo que no, como que pasó nada, no. Hay una molestia y un dolor que dura un par de semanas, ¿cierto?, ahí ocurriendo. Entonces luego de eso, ¿cierto?, se mantiene ya como está en permanente transmutación sexual, ya no sube por ida y pingala, no, ya va directo, ¿cierto?, subiendo por el espacio, ¿cierto?, de este Nadichitra, por ahí va subiendo esta energía, que en realidad no dice un espacio, en realidad es un canalcillo medular que tiene este nadis, que es un hilo nervioso que recorre, ¿cierto?, nuestra médula, ¿ok? Tiene que mantenerlo abierto justamente, ¿sí? Dice Itchel, ¿cómo funciona este proceso dentro de las relaciones de pareja, casadas, con hijos, etcétera? Tal cual, Itchel, ocurre... mira, es interesante lo que te preguntas porque en realidad, primero,
aquí en el medio de este trabajo puede que, ¿cierto?, uno tenga pareja o no tenga pareja. Si no tiene pareja, bueno, se pone a trabajar en lo que puede, primer y tercer factor, hasta cuando llega su pareja y se pone a trabajar. Si hay hijos, funciona súper normal todo. ¿Por qué? Porque uno tiene su gimnasio psicológico. Si aquí no es que uno se desentiende de la vida, no, la vida corre igual. Es más, ¿cierto? Tiene que atender los problemas de la casa, atender los problemas del dinero, atender todo lo que corresponde a la vida. Porque ese gimnasio es el que le da el material para ir descubriendo los choices. Y ahí cuando uno se va descubriendo, ¿cierto?, en la mentira, en el engaño, en el adulterio, en la lujuria, en la pereza, y empieza a eliminar, a trabajar, calladito, porque esto es importante que uno entienda que es íntimo, uno empieza a ver los cambios. Los cambios habitualmente los vive uno dentro, en el mundo interno. Esto no es cosas que ocurren afuera, ni de pose, ¿cierto?, ni de creerse iluminado, ni ponerse una túnica blanca y salir a la calle. No. Ocurre en la normalidad de la vida. Pero son íntimos. Solamente se da cuenta uno mismo cuando le van mostrando los sueños, ¿cierto?, las indicaciones. Por eso este curso lo que busca es que nos dé, nos entregue las claridades para nosotros hacer el trabajo y ir teniendo claro, ¿cierto?, algunos identificados los hitos o cómo va pasando, las señales que van a ir ocurriendo. Y eso es muy interno. Eso se vive en silencio y no se le dice a nadie. ¿Por qué? Porque en realidad cada vez que yo, ¿cierto?, recibo una iniciación, cada vez, ¿cierto?, que yo, por ejemplo, cuando se abrió el punto del Nadi Chitra, empieza el ascenso en el Triveni, es un evento cósmico interior, se hacen fiestas internamente, y el iniciado, ¿cierto?, recibe todo el respaldo, pero uno en la vida el otro día se tiene que levantar igual, tiene que ir a trabajar, tiene que funcionar todas las cosas normales. Eso es, ¿cierto?, realmente cómo se va haciendo. Entonces es muy íntimo. Ahora, gradualmente, en la medida que uno tenga más relación con su ser, va a poder alcanzar mayores claridades de cómo funcionar en tal y cual circunstancia, ¿sí? Así que no hay ninguna diferencia, la vida continúa y uno está ahí montado en la vida. De ahí va saliendo la conciencia y luego llegará un minuto en donde le tocará unas decisiones mayores, pero mientras no empiece, no hay ni que preocuparse de eso. Dice Melanie, mutantes de amor. Sí, claro. Sí, totalmente. Uno dice, bueno, hay seres conscientes, muchísimo. Seres que han logrado la absoluta maestría, sí. Pero esa transformación, ¿cierto?, requiere un trabajo y eso es lo que estamos, ¿cierto?, compartiendo. Dice, y así que está muy bien Melanie, Eberto dice, si en el matrimonio una de las partes está interesada en el trabajo de la transmutación sexual y la otra parte no está interesada, ¿puede la parte interesada realizar el trabajo con su esposo o esposa y obtener los mismos resultados? Sí, hay posibilidades, pero hay que ser bien agallado. Vamos a decirlo bien claro, hay que estar bien paradito. Generalmente, como en las relaciones sexuales en general, pero cada vez han ido cambiando más las cosas, hay una parte activa y una pasiva, ¿cierto? Generalmente es el hombre el activo y la mujer pasiva. No siempre, pero se da así. El hombre, ¿cierto?, si es el que está interesado, va a tener mejor recepción de parte de la mujer si la mujer es la parte más pasiva. Naturalmente. Y si uno le explica, le cuenta, le comenta, la persona tal vez le va a decir, mira, yo no quiero mucho hacer esa cosa, pero te voy a colaborar. Lo que tú hagas es un asunto tuyo. Listo. Uno se mete y se pone nomás, porque ya está enterada la persona y le va, de alguna manera, colaborar. ¿Qué cosa? No estorbando. Esa es la mejor colaboración en un principio. Y eso ocurre, y ha ocurrido, ¿sí? Y uno se pone ahí a practicar, sin cuestionarse, ¿sí? Ahora, cuando es al revés, y es la persona activa la que no quiere, y está acostumbrada a la fornicación, al orgasmo, entonces va a costar un poquito más, se pone pesadita la cosa, porque vamos a ver cómo está uno en eso, sin llevarse al orgasmo. La verdad que ahí ya va a tocar quizás tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Pero en general, Eberto, y para todos nosotros, estos temas hay que conversarlos con mucha altura de mira, con mucho cariño y mucho respeto.
Cuando uno va gradualmente haciendo algunos cambios internos, de muerte sobre todo, la pareja empieza a ver eso y empieza a sentir, oye, le dice, tú has cambiado algo, ¿ah? Y ya cuando empieza a pasar esa cosita, como que ya, porque uno si lo ve de la vida normal, va y, ¿cierto? Uno ha sido un verdadero, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Un patán en la vida. Y va ahora con la cola entre las piernas, ¿cierto? Todo arrepentido, pedirle a una pareja que lo acompañe a la mujer. Chuta, probablemente de buena primera no le van a creer nada, ¿cierto? Porque lo han conocido ya en la otra vereda. Bueno, ¿qué toca? Demostrar con hechos que no quiere cambiar. Toca. ¿Y qué significa eso? Ponerse a morir. Ponerse a eliminar los yoes de uno, de la ira, de la pelea, ¿cierto? Del adulterio, dejar de fornicar. Y vamos, y en una de esas, ¿cierto? Le van a creer realmente, van a confiar y le van a dar la posibilidad. Uno se puede ganar eso genuinamente y ahí está muy bien, ¿vale? Pero hay que demostrar. Entonces uno tiene que primero ir demostrando, sé, y a la pareja, ¿cierto?, que quiere cambiar, y luego ahí ya seguramente vamos a tener un respaldo, un apoyo, ¿sí? Y explicarle, ¿ah? Porque muchas veces la pareja, uno cree que no, y la pareja, uno le explica y resulta más interesado que uno en la actividad, ¿sí? Así que hay que ir para adelante y simplemente tener paciencia, ¿sí? Ahora, si en algún punto de todo el trayecto resulta que la pareja no quiere, no quiere y lo lleva a fornicar, lo lleva a fornicar, lo lleva, va a tocar una decisión más drástica, ¿sí? Porque si a uno no le están ayudando y le están poniendo problemas, en realidad mejor cambie fuera, ¿sí? Pero hay que tener eso, realmente para que eso ocurra, es internamente el ser, para que quede muy claro, el ser de uno le tiene que indicar que la cosa no va más. Nunca tomar acciones porque dijo alguien, ¿cierto? Porque lo leí, no. Empezar a relacionarse con el ser porque el ser le va a decir a uno. Si a uno no le dice nada, ¿cierto? Le están probando ahí su paciencia también, que es importante. Dice Katy, dice, ¿cuánta energía sexual logra ascender por cada transmutación sexual? Mira, la energía sexual va a depender, primero, la cantidad va a depender de la muerte del día. Eso se ve claramente. Mientras más muere uno, va reservando más energía, va disolviendo más yoes, más chispitas se van, ¿cierto?, obteniendo. La energía va a ascender mejor en la cantidad en la calidad de la práctica. Mientras más concentración, mientras más, ¿cierto?, imaginación voy aplicando, más va a ascender. Pero habitualmente van a subir 2 o 3 vértebras, ¿cierto?, la energía sexual por práctica. Entonces, en realidad, una persona necesita tener un trabajo constante, pero hay que ser bien aguerrido. ¿Qué significa eso? Que hay que morir bastante en el día y practicar constantemente, ¿sí? No se va a levantar, primero no se despierta el fuego de un día para otro, no. Y segundo, cuando se empieza a subir, ¿cierto?, también es gradual. Por eso ahí entran los méritos del corazón. ¿Cuánto yo hago, ¿cierto?, por y para los demás? Porque si yo no tengo amor, ¿sí?, y no he cambiado cosas y sigo siendo un borracho y me gusta la fiestoca, ¿cierto?, estoy en esa onda y, o sea, no hemos demostrado ni queremos ni un cambio genuinamente. Entonces va a depender de esos méritos que uno demuestre consigo y con los demás. Entonces el amor se alimenta con amor, pero el amor son obras, son hechos. No corazones ni te amo todo el día. Eso no significa amor, ¿ya? Pero va a subir más o menos eso lo que decimos. Dice, Brian dice, entonces si yo mato mucho el ego, obtengo más Kundalini guardada porque no quiero tener pareja hasta más adelante. Cuando tenga una pareja y hago la transmutación sexual, se dará más rápido. No, no se da más rápido así. Fíjate que la única forma es morir en el día, transmutar en la noche. No es que uno haga un cúmulo, ¿cierto?, en años o en meses de energía. No. Si no tiene pareja uno, bueno, toca, mientras tanto no llegue la pareja, estar así.
y sublimar, ¿cierto? Para poder mantener esa corriente ascendente y no perderla, ¿sí? Entonces, lo que se requiere es que uno realmente, si está en pareja, se ponga a transmutar. Muchas veces uno empieza, ¿cierto?, como a aplazar, porque hay miedos. Miedo, ¿cierto?, a fornicar, porque ya uno quiere hacerlo. Miedo a dejar embarazada a la pareja. Miedo, ¿cierto?, de todo tipo. Pero a la hora de los que la única forma de que eso se transforme es que uno se ponga a tener relaciones con su pareja y se vaya mirando ahí cómo lleva la relación y cómo transmuta. Y esto es tan variable. Mira, Brian, y para todos nosotros, mi experiencia, yo estuve, cuando entré a estos estudios, estuve 7 años sin pareja. Luego me casé. Y a pesar de que estaba casado, no podía tener relaciones. Por X motivo. 14 años. Y luego de eso, ¿cierto? Recién pude estar con la pareja con la cual realmente se ha podido realizar trabajo. Esto hay que ser súper claro en que esto no es que uno lo programa acá, porque hay compromisos que pagar, ¿sí? Uno trae sus compromisos de otras vidas, si uno ha hecho embarrada. Entonces, ¿qué? ¿Las embarradas quedan así? No, hay que devolver todo eso, hay que sanar todo eso. Y por otro lado, ¿cierto? Está que uno se meta en el tema de la castidad. Y la castidad no hay forma de verse que no sea transmutando. Pero primero tiene que meterse a trabajar esos yoes que van en contra de la castidad. Pero si uno sigue viendo pornografía, si uno sigue, ¿cierto? Con conversaciones, ciertos chistes de doble sentido y todas esas, las groserías, pero no es que la quite uno porque la quitó, no, tiene que estudiar, trabajar, ¿cierto? Para poder comprender y poder eliminar. Entonces, hay que meterse a trabajar sin ponerse a cuestionar ni ponerle tiempo y no voy a programarlo. No, porque de lo contrario en realidad uno no está haciendo, ¿cierto? No está buscando la conciencia. No, hay algo que lo está uno llevando a tomar decisiones pero que no tiene que ver con la conciencia. Es más, esto mientras más rápido se ponga uno a transmutar, mucho mejor. Pero no es que se busque cualquier pareja, tiene que ser una pareja que quiera, ¿cierto?, trabajar, porque si no en realidad se va a meter en un problema. Y ese es uno de los grandes problemas. Cuando uno está solo, ya después termina con cualquier persona y la persona le dijo, no, si yo quiero trabajar en la transmutación. Y resulta que nunca transmutaron. ¿Y qué pasó? Que uno realmente no la observó a esa persona en sus comportamientos, en sus hábitos, ¿cierto? En su forma de pensar, en sus objetivos de la vida. En realidad estaba más interesada en hacer dinero, en, no sé, tener hijos, tener familia, tener auto, tener casa. Bueno, si quiere eso, esa persona súper bien, pero tal vez no me sirve para mi trabajo. No vamos a estar en sintonía. Entonces uno tiene que ir mirando muy bien con quién, ¿cierto?, está relacionándose y para qué me relaciono con esa persona. Eso en el fondo es madurez, ¿cierto? Pero hay que matar mucho yo. Dice Melanie, si se sube 3 vértebras por practicar, significa que con 3 o 4 prácticas podría llegar a la primera montaña. No. Fíjate que si fuera así, en realidad, bueno, primero son 33 vértebras, ¿cierto? Entonces, hay veces que uno va a poder subir milímetros de una vértebra. O sea, muy poquito avance. Porque cuando uno, ¿cierto? Y yo entiendo las preguntas, porque uno le pone como número y las proyecta y como que dice, ya, esto sería así. Y está bien, si uno tiene un interés, está súper bien eso. Pero la realidad es que primero, uno no muere dentro del día. Entonces, ¿qué va a transmutar? Muchas veces tiene muchas relaciones, ¿cierto? Donde cree que está transmutando y en realidad lo único que está aprendiendo es a contener el esfínter. Porque esta cuestión de uno tenía unos hábitos ya. Entonces, poder empezar a cerrar el esfínter que está habituado a botar, ya es una faena. Y eso le toma un tiempo a uno. Segundo, ¿cierto? Los espasmos, porque también uno tiene unos espasmos y en realidad tiene que manejar esos espasmos, ¿cierto?
porque en el fondo tiene que conocer su biología. ¿Cuándo me va a llegar ya? ¿En qué minuto ¿cierto? La biología me dice, el organismo dice, ya, vamos a botar la energía? ¿Cómo manejo eso? Y aprender a controlar y a manejar eso también es parte del proceso. Y después, ¿cierto? Recién que ya me empiezo a dar cuenta que, claro, ¿sabes qué? No está pasando nada, pero resulta que tengo, ¿cierto? Poluciones nocturnas, o a veces, ¿cierto? El vaso se llenó y no he podido transmutar porque la mujer está, ¿cierto? En el periodo, o porque hemos estado muy cansados, no nos hemos coordinado en los horarios, etc. La dinámica requiere bastante concertación, conversación. Y si no, se la tiene que jugar solito un rato, es decir, cierto, que la mujer o el hombre, dependiendo del caso, no lo acompaña en la práctica. Bueno, practicar como una relación normal y listo, hasta cuando uno pueda, cierto, contenerse y no, cierto, llegar a la caída sexual o la pérdida de energía. Entonces, así todo, en realidad, en un periodo de un año, una persona con mucha buena práctica y con mucha muerte podría llegar a ser la primera iniciación. La montaña completa son las 5 iniciaciones que hemos mencionado: físico, vital, astral, mental, causal. Y luego tiene que seguir, ¿cierto?, transmutando para que se produzca la unión finalmente con el Bodhisattva, ¿sí? Entonces hay que sopesarlo. Fíjate que son 33 vértebras: físico, vital, astral, mental, causal, ¿sí? Para que vaya viendo uno en realidad cuánto es realmente, ¿sí? Entonces se requiere una práctica muy intensa y mucha muerte en el día, mucha muerte en el día, ¿sí? No la idea de desanimar a nadie, no, pero sí ser objetivo y uno no engañarse. Esto es para toda la vida. Si uno no lo ve así, en realidad está perdiendo el tiempo. Requiere una entrega, requiere, ¿cierto?, un decidirse, meterse. ¿Para qué sigo perdiendo el tiempo en otras cosas? Dice uno, sí. ¿Qué? Si no me va a llevar ni una chaucha de acá. ¿Qué se va a llevar uno? Ni una tapita del lapicero se lleva. Nada. Entonces mejor construir lo que sí me va a dar permanencia. Y eso sí está muy bien, ¿sí? Requiere mucha dedicación, tranquilidad, paciencia, ¿cierto? Y ponerse a hacer, a morir el ego, a descubrirse. Si a veces uno ni siquiera ha aprendido a autoobservarse todavía. A veces ni siquiera uno cree que se autoobservó. Y lo que ocurrió es que simplemente reprimió algo. Y eso no es, ¿cierto?, eliminar. Autoobservarse y eliminar es una cosa mucho más, ¿cierto?, profunda. Pero hay que lograr dar con la nota. Y para eso es decir, estar de momento en momento. Entonces, ahí yo les sugiero a todos nosotros, ¿cierto?, que nos metamos siempre por ahí. Porque de ahí vienen todas las claridades, de aprender a morir. Y ahí se genera realmente fuerza, ¿cierto?, para los demás. Bueno, dice Katy, por cada cuerpo, sí. Brigio, sí. No es un... Sí, es lo que hemos dicho, ¿cierto? Cuando vimos la iniciación y las pruebas, cuando hemos visto... mira, mañana es la clase de los 7 cuerpos, ¿sí? Justamente ahí vamos a hablar de los cuerpos. Por eso es importante comprender que esto no es que... La primera subida va a ser por el cuerpo físico y va a estar vinculado con el vital. Porque son 2 cuerpos prácticamente que están, ¿cierto? Uno del otro depende. Y eso está muy bien ahí ya, listo. Pero luego ya sí o sí, el tercero ya es el astral, y luego el mental, y luego el causal, ¿sí? Y no hemos hablado de la segunda montaña, lo que hay que crear, porque ahí hay que crear 7. Bueno, eso. Así que mañana, si participamos de la clase, que es la número 10, ¿sí? Ah, no. Es la número 10, sí, de la fase A, los 7 cuerpos. Y el sábado vamos a tener la otra clase, sí, de los introducción al conocimiento de sí mismo para personas que estén interesadas en participar del curso. Y luego, ¿cierto? Vamos a hacer un cambio de horario, ¿eh? Se los comento desde hoy, pero para que lo tengan en cuenta. No este lunes, ¿cierto?, sino que el siguiente.
¿Tú pusiste 17 de agosto? Sí, 17 de agosto, sí. 17. 17. Sí, porque el lunes 10. El lunes 17 vamos a adelantar toda la jornada a las 7. Nosotros estamos en proceso de desconfinamiento también, así que necesitamos subir el horario, es decir, ponerlo más temprano, a las 7 de la tarde. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Hasta las 7, sí. A las 7 de la tarde para que terminemos a las 8 en la medida de lo posible. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer una práctica para no perder el hilo, aprovechando que hay harto ruido. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a enfocarnos en esta práctica que vamos a hacer ahora. Esta práctica, ¿cierto? Ustedes la conocen, la vamos a seguir haciendo hasta que logremos aumentar los tiempos. No hemos podido hacerlo en general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para aquellas personas que no tengan la claridad, simplemente, ¿cierto? Cerramos los ojos, vamos a inhalar y exhalar 3 veces por nariz para buscar relajar un poquito el cuerpo y vamos a llevar la atención a nuestro corazón, ¿sí? Que nada nos saque de esa concentración, de esa atención. Ese es el propósito, ¿sí? Y eso va a ocurrir, van a sacar pensamientos que van a llevarnos a un lado, ¿cierto? Nos van a sacar para allá emociones o movimientos, en fin. Todo eso que ocurra y que nos saque del corazón, nos van a hacer también recuerdos, etc. Todo eso que nos saque del sentir de nuestros latidos, nosotros le vamos a pedir a nuestra Divina Madre, Madre mía, elimina este pensamiento o esta, ¿cierto?, emoción o este recuerdo, ¿sí? Bien decidido, bien definido, clarita, clarito, y mantenemos la atención nuevamente en el palpitar, ¿cierto?, en los latidos del corazón. Esta práctica nos va a ayudar mucho para el desdoblamiento, para la meditación, para la concentración dentro del día, para la transmutación sexual, etc. ¿Sí? Entonces, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos.
Bien, vamos a ir volviendo un poquitito. Hemos estado recuperando un poquito los tiempos, habíamos bajado y ahora volvemos un poquito a los 5 minutos. Y así gradualmente vamos a retomar para subir 7, 10, 15 minutos, ¿cierto? A la medida que logremos las clases más ajustaditas. Pero bien, lo interesante es que podamos ir practicando y no nos quedemos, ¿cierto?, con la teoría solamente. Bueno, entendiendo que estamos, ¿cierto?, ya informados de cómo vienen las cosas, y la próxima semana tenemos las clases de fase B, el lunes 10, cuál es el verdadero bautismo; de fase A, el miércoles 12, cómo se fabrica alma y espíritu; de fase B, el jueves 13, la primera montaña; de fase A, el viernes 14, retorno y recurrencia, ¿sí? Son las clases que nos vienen por delante. Y como ya les dije, desde el siguiente lunes 17 vamos a cambiar la hora a las 7 de la tarde para poder ir normalizando, ojalá, esa hora, ¿sí? Bueno, esperando que todos tengan, ¿cierto?, muy buenas noches, que estén muy bien. Nos juntamos, nos vemos mañana, ¿sí? Que tengan una bonita noche, un buen descanso, y que sea, ojalá, de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Muy buenas noches también, Rose, a ti, a Brian también, buenas noches, Katy, Melanie, Eberto, etcétera, etcétera. También Nancy, por ahí la vi, ¿no? ¿Sí? Itchel, Vanessa, Viviana, Berta, Estela, ¿sí? A todos y a todas, muy buenas noches. A todos quienes se hayan conectado, aunque lo hayan escrito en el chat. Que estén muy bien.